un podcast de Cooperativa. La venta de un artículo por Marketplace explicaría la ubicación del carabinero de Franco asesinado en Renca. Se indaga vínculo con un automóvil quemado en la zona norte de la capital. En paralelo, el gobierno pide avanzar en su agenda de seguridad, mientras el fiscal Valencia dice aquí en Cooperativa que la persecución penal no puede ser a cualquier precio. El desempleo salta a su mayor nivel desde julio de 2021. Llegó a 9,5%. Se destruyeron 16.000 plazas en un año. Servicio Nacional de Migraciones pide el embargo de las cuentas corrientes de la aerolínea JetSmart, que acumula multas por casi 800 millones de pesos. Extraditados desde Estados Unidos y Colombia, líderes de los piratas de Aragua ya están en Santiago, imputados por el crimen del teniente Ronald Ojeda. Hay 2 carabineros detenidos en el sur del país tras abatir a un conocido rapero de Temuco que habría evadido un control policial. Alerta meteorológica por fuertes vientos en el norte, hasta 120 kilómetros por hora el fin de semana. Tormentas eléctricas en el Biobío hoy día. En el mundo ya son casi 2.000 los desaparecidos en Nepal, donde se agrava la crisis humanitaria tras la avalancha. Trump cumple su amenaza y le cambia el nombre al lago Ontario, que comparte con Canadá. Cynthia Rimsky, escritora, periodista y académica, se convierte en la 7ª mujer en ganar el Premio Nacional de Literatura. Y en el fútbol, otro golazo de Osorio a días de que cierre el mercado europeo. Bociña de nuevo a la banca este domingo, todo indica. Castellón es duda en el arco azul. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y nos vamos a las diligencias que se han hecho en las últimas horas para encontrar a los responsables del asesinato de un carabinero de Franco, hecho ocurrido ayer por la tarde en Recoleta. Felipe Cofré, tú tienes la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, esta mañana se han intensificado las diligencias en torno a la investigación por el asesinato de este carabinero que se encontraba de Franco, que murió baleado durante la tarde de este jueves en la comuna de Renca. El hecho ocurre cerca de las 19:30 horas en calle 21 de Mayo, en la intersección con avenida Miraflores, donde el cabo segundo Alejandro Ortiz Vázquez se encontraba a un costado de su vehículo cuando recibió un disparo a la altura del cuello. Según los antecedentes preliminares, este funcionario habría sido abordado por 3 sujetos y uno de ellos habría efectuado una cantidad indeterminada de disparos. Este carabinero resulta gravemente herido y pese a los esfuerzos por auxiliarlo termina falleciendo en el mismo lugar. Este hecho fue al menos escuchado por los vecinos que dan cuenta de la sucesión de los hechos que ocurren en torno a este asesinato, que se hablaba en primera instancia, se trataba de un intento de robo, pero según los mismos testimonios de los vecinos del lugar, dan cuenta de que no hubo una intimidación o una pelea previa entre los atacantes y la misma víctima luego de los disparos. Escuchamos precisamente el testimonio de estos vecinos. Un disparo, 10 segundos y después 2 disparos. Y antes de eso se escucharon unas voces, al menos 2 personas. No hubo un forcejeo, no hubo una discusión, no hubo una pelea previa, nada que nos dijera a nosotros para poder mirar o poder decir, oye, algo está pasando afuera, nada. De repente sentimos los disparos y yo me asomé por la ventana, no viendo el peligro, y veo a la persona tirada acá en el piso. Claro, y la dinámica todavía tiene que establecerse. Lo cierto es que, como decíamos, se hablaba en primera instancia de la hipótesis de un eventual intento de robo, encerrón, aportonazo en ese lugar. Este funcionario de Carabineros pertenece a la dotación de la subcomisaría Conchalí Norte y luego de que él terminara sus servicios en ese lugar se habría dirigido en calidad de Franco, vestido de civil, hasta este lugar. Hasta ahora no se sabía por qué. Hay hipótesis de que este funcionario policial se habría dirigido a ese punto porque habría acordado a través de la plataforma Marketplace la venta de un artículo. Es por eso el motivo de que se encontrara en ese lugar y que aparentemente esta transacción no habría salido como se esperaba, lo que desencadena en que los supuestos compradores de este artículo abrieran fuego en contra de
este funcionario policial. Es una hipótesis que se está confirmando, que no ha sido corroborada por el Ministerio Público. Se habla de manera condicional, de manera preliminar, porque obviamente con el trabajo científico técnico de las policías se tiene que verificar. Los antecedentes preliminares respecto a esta investigación los entregó el fiscal Cristóbal Salazar del equipo ECO. Se ha logrado acreditar que efectivamente un funcionario, en este caso de Carabineros, que estaba de Franco, de civil, durante el transcurso de la tarde, efectivamente murió con un impacto balístico. Se están realizando las diligencias para poder determinar la participación de los sujetos que se vieron involucrados. ¿Fiscal, todavía no hay personas detenidas por esto? No, todavía no hay ninguna persona detenida respecto a esto. La figura legal, homicidio simple en este caso, como también no descartamos ninguno de las otras hipótesis, pero hasta el momento la figura legal o la calificación jurídica del hecho sería un homicidio. Y desde el gobierno también reaccionaron a la muerte de este funcionario. A través de X, el presidente Kast lamentó este hecho, y también el ministro Arrau, el ministro de Seguridad, que además de lamentar el hecho, aprovechó de referirse nuevamente a la agenda de seguridad que propone el Ejecutivo, que dice, a juicio de él, es necesaria para hacerle frente a este tipo de crímenes. Es lo que hemos dicho del día 1. La misión de este gobierno es recuperar el rol de la autoridad, el respeto a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y eso se hace con leyes, por supuesto, como las que estamos viendo, la legítima defensa de Franco a nuestros carabineros, para que tengan esa ley Naín 2.0 que estamos tramitando, pero también las reglas de uso de la fuerza, también el reforzamiento del equipamiento de nuestros carabineros en recambio de armamento y tantas otras cosas. El aumento de presupuesto que ustedes van a ver para el próximo año de nuestras policías. Es así como se le da apoyo a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigación y Gendarmería. Todo mientras hay diligencias en torno a encontrar a los responsables. Es el OS9 de Carabineros que está a cargo de las diligencias, y todavía no se registran personas detenidas por este crimen. Del que vamos a seguir atentos contigo, Felipe Cofré. Retomamos en un ratito. Gracias. Buenas tardes. Vamos a la región de la Araucanía, donde hay 2 carabineros detenidos acusados del crimen de un cantante, de un rapero de la zona, en medio de un hecho que se investiga como un control policial, en donde el sujeto habría evadido la acción de la policía. Aparentemente hay versiones encontradas de lo que allí ocurrió. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. 2 carabineros fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de Investigaciones de Temuco. Están acusados de tener participación en la muerte de Gabriel Utreras, cantante de hip hop conocido como El Vegetal. Este hecho ocurrió en medio de un control vehicular. Se trata del cabo primero Sebastián Zárate y el cabo segundo Manuel Méndez, quienes pasaron a control de detención durante esta mañana aquí en los tribunales de justicia. La Fiscalía les imputará homicidio y obstrucción a la investigación, ya que los uniformados entregaron una versión falsa respecto de cómo ocurrieron los hechos, dijo el fiscal a cargo de las diligencias, César Chivar. Se puede observar la ausencia de un ataque por parte de las víctimas hacia Carabineros, y sí la reacción, sí la utilización al menos de uno de los funcionarios de su arma de fuego, disparando a corta distancia en contra del vehículo en que se transportaban las víctimas. Esos elementos están incorporados dentro de esta carpeta de investigación: el delito de homicidio en contra de las víctimas civiles que se transportaban en el interior del vehículo, y además obstrucción a la investigación, toda vez que los funcionarios que participaron en este procedimiento entregaron datos falsos. Y estos datos tienen que ver con la primera versión entregada por los funcionarios policiales, quienes dijeron que la víctima los intentó atropellar incluso en medio de este control vehicular, y es en ese momento cuando no les quedó otro camino que utilizar un arma de fuego. Esa es la versión de los funcionarios de Carabineros, que fue contrastada en las últimas horas por la Fiscalía. Hay que recordar que Utreras tenía 37 años de edad, murió producto de un impacto de bala a manos de estos funcionarios policiales cuando su vehículo fue controlado cerca del ex aeropuerto Maquehue en la comuna de Padre Las Casas. Tras este hecho, rápidamente la delegación presidencial de Temuco calificó de alto riesgo el funeral de la víctima, materia que es cuestionada severamente por los familiares y también por el Instituto de Derechos Humanos, que ha solicitado el máximo de información a las autoridades regionales respecto a esta determinación. Claudio, gracias. Buenas tardes. Y nos vamos a la región del Biobío, donde hay 2 casos bajo la lupa de la Contraloría. Por un lado está el rally.
Por otro lado, el caso de 2 médicos que estaban pagando sus becas, tenían que trabajar en el Servicio de Salud Arauco. En un periodo de 6 años estuvieron apenas 6 meses cada uno con labores. El resto de tiempo con licencia médica, incluso viajaron con licencia médica. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Verónica, muy buenas tardes. Partamos por ese último caso. Una auditoría de la Contraloría da cuenta del caso de 2 profesionales médicos becados que se encontraban retribuyendo al Estado lo que éste había invertido en sus especializaciones. Sin embargo, se detectó de que ambos profesionales, uno del hospital de Curanilahue y el otro del hospital de Cañete, en 6 años, vale decir, 2.190 días, en promedio trabajaron 100 cada uno, es decir, ni un décimo de la totalidad del periodo en que debían estar. ¿Cómo justificaban su ausencia? Con extensas licencias, en uno de los casos extendida por la cónyuge de uno de estos médicos. Fueron destituidos y denunciados al Ministerio Público, parte de las acciones que informó el Servicio de Salud Arauco a través de su jefa del departamento jurídico, Fabiola Nigüey. Se instruyeron los respectivos procedimientos disciplinarios, lo que terminó con la aplicación de la medida de destitución a 2 profesionales médicos. Ello por infracción a sus deberes funcionarios, señalado en el Estatuto Administrativo, entre ellos uso indebido de licencias médicas. Además, se dispuso su inhabilitación para ingresar nuevamente a la administración del Estado conforme a la normativa vigente. Y, por otra parte, en el ámbito penal se realizaron las respectivas denuncias ante el Ministerio Público, atendía la eventual existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, tales como una eventual defraudación al fisco. Ese es uno de los casos. El otro tiene que ver con el financiamiento a la fecha del Mundial de Rally, que tendrá su versión 2026 en la región del Biobío desde el próximo 10 al 13 de septiembre. Un informe de la Contraloría da cuenta de diversas deficiencias en el control de los recursos asignados por parte de organismos públicos, en este caso el Gobierno Regional del Biobío y Cernatur. Esto no pone en riesgo la realización del rally, sino que llama a los organismos públicos a solucionar las observaciones que hay, principalmente de control de los dineros. Felipe Horta es el productor general del WRC Biobío y llama a la tranquilidad de los fanáticos, ya que pese a este informe no está en riesgo la realización del evento. Estamos absolutamente tranquilos porque entendemos que no es atingente a Horta Producciones las observaciones que ha hecho la Contraloría. Eso nos da una tranquilidad total. Creo que este es un momento en que tenemos que empujar este proyecto con la relevancia que tiene para el país y con la transparencia con la cual hemos trabajado. Nosotros ya vamos con la versión 19, 23, 24, 25 y 26. Todos nuestros informes han salido siempre absolutamente aprobados. Vuelvo a insistir, nosotros somos mandatarios que transferimos recursos y que tenemos que rendir cuentas inmediatamente a nuestra contraparte, que es Cernatur. En este último caso son 15.760 millones de pesos los que han sido traspasados principalmente para pagar las membresías de las fechas del Mundial de Rally, y se deben tener en consideración 60 días para responder, porque el Gobierno Regional del Biobío ha anunciado que irá por los próximos 3 años para asegurar el Rally Mundial en la región del Biobío. La información con Christopher Espinosa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Otra cosa, mala nueva. Esto tiene que ver con el mercado laboral deteriorado desde hace ya largo rato. Son, creo que 43 meses con un desempleo por sobre el 8%. Y volvió a subir. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se acaba agosto prácticamente, se inicia una nueva actualización de cifras de la economía, pero en materia de empleo las novedades no son positivas, pues en la encuesta nacional de empleo del INE para el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2026, la tasa de desocupación subió a 9,5%, que es la más alta en 5 años. En el reporte, eso se explicó por el alza de la fuerza de trabajo de 0,7%, en paralelo a una reducción de las personas ocupadas en 0,2%. Por ese último punto se detalló
que por primera vez en toda la historia de la serie, sin considerar la pandemia, los ocupados evidenciaron una disminución interanual. En este caso, el retroceso correspondió a 16.292 ocupados menos. Sobre las razones que pueden estar detrás de estas cifras, esto comentó Esteban Biení, economista y académico de la Universidad Autónoma. La primera razón que yo encuentro es relativa al momento del ciclo económico en el que nos encontramos. Estamos en una fase de nulo crecimiento económico, en donde no hemos recibido inversión significativa, y eso ha generado que las empresas desistan de proyectos de expansión o de inversión. La otra razón es el alza de los costos laborales. 40 horas, alza sueldo mínimo, y ahora la reforma de pensiones que todavía no está en régimen, pero ya está empezando de a poco a entrar. Todo esto sumado genera un alza en el costo de contratar a una persona. En 12 meses también se reportó que las mujeres, la tasa de ocupación alcanzó 10,13%, aumentando 0,6 puntos porcentuales. Hubo también un alza de la ocupación informal de 0,5 puntos porcentuales en un año para llegar a 26,5%. Por parte del gobierno, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comentó que vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones, con especial preocupación por mujeres y jóvenes. Lo escuchamos. Los datos de empleo del trimestre móvil mayo, junio, julio 2026 nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad. El desempleo llegó a 9,5% y todavía afecta a más de 980.000 personas. Detrás de cada cifra hay una familia, un joven buscando su primera oportunidad, una mujer que quiere trabajar. Hay algunas señales que empiezan a mejorar. El desempleo femenino vuelve a bajar y también disminuye la informalidad respecto al trimestre anterior. Pero mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo, no podemos estar conformes. En cuanto a las medidas implementadas, el secretario de Estado destacó que se ha puesto en marcha el modo empleo, que ya ha generado más de 35.000 puestos de trabajo y activado oportunidades por cerca de 125.000 personas. Se refirió también a los resultados tras participar del seminario Ley de Reconstrucción, oportunidades para impulsar el crecimiento económico, a cargo de PwC y BCI, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez. Esto viene a confirmar la debilidad que tiene el mercado laboral, es algo que por supuesto nos preocupa y nos ocupa a todos porque tenemos una situación de desempleo muy elevada hace ya más de 40 meses, informalidad que no cede y por lo tanto se vuelve muy necesario el tomar medidas que apunten hacia mayores oportunidades en el mercado laboral. Sabemos que en el pasado se tomaron distintas decisiones que fueron encareciendo la contratación, a eso se suma la amenaza propia de los cambios tecnológicos. Tras esa actividad respondió también por desempleo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Dijo que siempre nos preocupa, estamos enfocados en eso, con las medidas que estamos haciendo esperamos recuperar la inversión el próximo año, tener un crecimiento de 3,5 y empezar a resolver este problema desde la perspectiva del crecimiento. Y por la ley de reconstrucción comentó que esperan que sea oficial, publicada, con todos los timbres que corresponde la primera quincena de septiembre. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Retomamos el contacto con Felipe Cofré para saber del avión de la FACH que esta mañana trajo de regreso al país al Turco y al Gocho, piratas de Aragua, extraditados desde Estados Unidos y Colombia y vinculados al crimen de Ronald Ojeda. Esta tarde serán formalizados. Felipe, estamos nuevamente contigo. Sí, buenas tardes, claro. Estamos esperando acá en el Centro de Justicia que comience esta audiencia de formalización y control de detención precisamente de estas dos personas que fueron extraditadas desde Miami y desde Bogotá. Estamos hablando de el Turco y el Gocho, Rafael Gámez y Luis Carrillo, ambos miembros de una facción del Tren de Aragua y presuntos responsables del secuestro, homicidio e inhumación del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Después de un largo vuelo desde Miami, como decíamos, con escala en Bogotá, finalmente arribaron altamente escoltados por personal de la Brigada Antisecuestros. Ambos, según la Policía Civil, tuvieron un alto grado de participación en todas las fases de la operación que terminó con el disidente venezolano enterrado en una toma en la comuna de Maipú. El Turco era uno de los líderes de la facción de los Piratas de Aragua y que habría sido dejado a cargo
de este secuestro con homicidio por parte de Carlos Bobby, uno de los líderes a nivel regional de esta organización transnacional, uno de los líderes además del Tren de Aragua, no solamente de la facción de los Piratas de Aragua, mientras que el Gocho controlaba el campamento Santa Marta, en donde la víctima fue enterrada. El prefecto Hassel Barrientos de la PDI se refirió precisamente a estos roles, el avance de esta investigación. En el caso del turco que acaba de llegar el día de hoy, es el que tiene mayor jerarquía dentro de la perpetración en cada una de las fases. Ya hay 12 personas detenidas específicamente en esta investigación referente al secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Faltan otros 6 que ya están con orden de detención, incluso con notificación roja, para ser capturados en el país donde se encuentren. Claro, como dice el prefecto Hassel Barrientos, van 12 detenidos involucrados, faltan 6, que serían los que se disfrazaron de PDI para entrar al departamento en Independencia de Ronald Ojeda para secuestrarlo, y que quienes también son sindicados, imputados y que se encuentran prófugos, según el Ministerio Público, se encontrarían en Venezuela, imposibilitando el proceso de extradición, como ha ocurrido con otros imputados. La tesis del móvil político volvió a ser confirmada por el fiscal Héctor Barros, a cargo de esta investigación, quien también además afirmó que incluso la organización criminal recibió un pago desde Venezuela, desde el gobierno venezolano, y quien se encargó de este pago fue el mismísimo Diosdado Cabello. Nosotros seguimos sosteniendo que hay participación en este caso y que el móvil es un móvil político. Sería el delito más estúpido que hubiese habido cometido por el Tren de Aragua, porque no cobraron ni pidieron nunca secuestro, no hicieron llamadas extorsivas. Nosotros jamás hemos sostenido que no hayan cobrado. Los antecedentes que tenemos dan cuenta de todo lo contrario, que cobraron y que se pagó. El que se encarga de hacer la negociación es Diosdado Cabello, y quien estaría detrás del pago. Claro, y dice el fiscal Héctor Barros que existió un pago al menos de una parte, del 50%, y la otra parte que faltaba, las altas esferas, las altas cúpulas del Tren de Aragua, se habrían quedado precisamente con ese pago efectuado desde el gobierno venezolano. Hay todavía diligencias en torno a la posibilidad de interrogar a el expresidente Nicolás Maduro en la cárcel en Nueva York, en donde se encuentra, trámite que ha sido imposibilitado por cambios de administración del sistema judicial en Estados Unidos propiamente tal, todo a la espera también que se inicie esta audiencia de formalización acá, en donde se espera que queden recluidos estas dos personas, al igual que el resto ya de los 12 detenidos por el delito de Ronald Ojeda. Juicio oral en el caso de Ronald Ojeda ya está fijado para su inicio el próximo 20 de octubre. A veces uno pierde de vista lo que significa, en caso de confirmarse la tesis del fiscal Barros, que otro Estado mande a matar a un refugiado político a territorio extranjero. Eso es lo que, de ser cierto esto, ocurrió en este caso. La dictadura venezolana mandando a los hombres del Tren de Aragua a asesinar a un opositor político en suelo chileno, para no perderlo de vista. Felipe Cofré, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas. Reforma de seguridad. En Republicanos cuestionan las críticas que ha planteado el mundo académico. Ahora que hay reparos dentro del propio oficialismo, sí, es sabido que incluso hay sectores de RN conversando con el PS para poder salvar parte de la agenda. Bueno, el fiscal nacional habló con Cooperativa hoy día y él dice que no entiende por qué aparecen estas interceptaciones telefónicas dentro de las facultades en el caso de que avance este nuevo estado de excepción. Bueno, Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. En un punto muerto ven algunos el diálogo por las reformas constitucionales en materia de seguridad. Un verdadero lío para el gobierno que no ha logrado desarmar, ni siquiera tras el aire que dio la declaración del presidente de la Comisión de Constitución, el senador PPD, Pedro Araya, sobre que él estaba dispuesto a cruzar la vereda en esta materia. Otros personeros de su bancada han descartado abrirse ante una propuesta como la que fue presentada por el Ejecutivo al Congreso. Y en este escenario advierten algunos dirigentes del oficialismo que ni los grandes acuerdos del ministro José García Ruminot ni el pirquineo de votos del biministro Claudio Alvarado van a lograr aprobar la idea de legislar. En ese contexto hay otro actor en el sistema de seguridad que planteó sus reparos. En conversación con el diario de Cooperativa, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo no entender el propósito de la interceptación de llamadas que está incluida en el nuevo estado de excepción. Lo escuchamos.
no he conseguido entender cuál es el propósito de esas interceptaciones, porque aparentemente no se está modificando las atribuciones del Ministerio Público en la Dirección de Investigaciones Penales. Entonces esas interceptaciones telefónicas no estarían dirigidas a obtener información para que sea útil para una causa penal. Entonces no entiendo qué información, con qué propósito y quién la solicitaría, o si sería la policía o sería un órgano distinto a las policías, y entonces con qué objeto, por qué se está evitando el control judicial. Bueno, reparos que se suman a los que tanto comentario han desencadenado. Hablamos de la carta de los constitucionalistas Javier Couso y Arturo Fontaine, donde advierten el riesgo de una dictadura constitucional a futuro. Y nuevas críticas han surgido por la respuesta que ha hecho el ministro de Seguridad, Martín Arrau, justamente a esos reparos. El titular de la cartera ha calificado a los críticos como opinólogos, ha acusado una especie de campaña de epítetos en su contra. Desde su partido, el Partido Republicano, descartan una actitud cerrada frente a estos reparos, pero también desestiman este tipo de opiniones. Habla el jefe de la bancada de diputados, Benjamín Moreno. Creo que tenemos que ser sensatos en el debate y no ir extremando simplemente posiciones por tratar de asestarle un golpe político al gobierno. Porque una persona, por ejemplo, como el académico Couso, no puede, y es contradictorio, que te diga que este es el camino hacia un gobierno autoritario y que hace 4 años atrás estuviese diciendo que una constitución que ofrecía derecho al cielo nocturno y una cantidad, perdónenme la expresión, una cantidad de estupideces que estaban plasmadas ahí, era absolutamente sensato, era académico. Es absolutamente contradictorio. Eso no quita que puedan encontrar reparo. Bienvenido sea. Bueno, también en esta línea, hoy el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, dirigente de Evópoli, fue consultado por cómo Republicanos ha respondido a las opiniones críticas del mundo académico frente a esta reforma constitucional. Un reflejo de una soberbia y una superioridad moral que hace muy difícil el diálogo democrático, dijo el exministro en entrevista con Radio 13C. ¿Cuántos dirigentes republicanos viven o han vivido en poblaciones?, se pregunta el exministro Blumel. Una cosa es meterse a redes sociales, dilucidar lo que dicen los bots, y otra cosa es atenderse en un consultorio, estar en FONASA, que tus hijos vayan a escuela pública, parte de las críticas que planteó el exministro Gonzalo Blumel. Gracias, Mariano. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La venta de un artículo por Marketplace explicaría la ubicación del carabinero de Franco asesinado en Renca. Se indaga vínculo con un automóvil quemado en la zona norte de la capital. En paralelo, el gobierno pide avanzar en su agenda de seguridad, mientras el fiscal Valencia dice aquí en Cooperativa que la persecución penal no puede ser a cualquier precio. El desempleo salta a su mayor nivel desde julio de 2021. Llegó a 9,5%. Se destruyeron 16.000 plazas en un año. Servicio Nacional de Migraciones pide el embargo de las cuentas corrientes de la aerolínea JetSmart, que acumula multas por casi 800 millones de pesos. Extraditados desde Estados Unidos y Colombia, líderes de los piratas de Aragua ya están en Santiago, imputados por el crimen del teniente Ronald Ojeda. Hay 2 carabineros detenidos en el sur del país tras abatir a un conocido rapero de Temuco que habría evadido un control policial. Alerta meteorológica por fuertes vientos en el norte, hasta 120 kilómetros por hora el fin de semana. Tormentas eléctricas en el Biobío hoy día. En el mundo ya son casi 2.000 los desaparecidos en Nepal, donde se agrava la crisis humanitaria tras la avalancha. Trump cumple su amenaza y le cambia el nombre al lago Ontario, que comparte con Canadá. Cynthia Rimsky, escritora, periodista y académica, se convierte en la 7ª mujer en ganar el Premio Nacional de Literatura. Y en el fútbol, otro golazo de Osorio a días de que cierre el mercado europeo. Bociña de nuevo a la banca este domingo, todo indica. Castellón es duda en el arco azul. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.